Gracias de nuevo, presidenta. Es una pena que no esté el consejero, porque la realidad es que en el pasado pleno, en esta interpelación de la que deriva la actual moción, yo creo que hubo puntos de encuentro y creo que precisamente este Parlamento tiene que servir para garantizar esa utilidad. Ya da un poco de... Bueno, tenemos al director general de Función Pública y, por tanto, bueno, yo creo que es fundamental que esas palabras que gustaron tanto al sector como a esta misma diputada pues se concreten en una doble vertiente. Por un lado, dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por otro lado, resolver un problema social, familiar de las personas interinas que vienen padeciendo, ¿no?, las consecuencias de esa precariedad de esos contratos temporales en fraude de ley. Y hacerlo no solo en la cuestión de reducir el porcentaje, que es por donde parece que las administraciones públicas van sistemáticamente, sino específicamente en consolidar, estabilizar, dar certezas y seguridad y estabilidad a los trabajadores y trabajadoras cuyos contratos están en fraude de ley. Y además hacerlo por una doble razón, porque por un lado es de obligado cumplimiento. Es evidente que es necesario que se cumplan las leyes y que se cumplan también las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nuestra propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 4 bis 1 la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional y, por lo tanto, bueno, pues yo creo que es fundamental y necesario garantizar esa estabilidad, porque además va pasando el tiempo, la gente se jubila y además esto va a tener un efecto muy nocivo para las propias arcas públicas, ¿no? Y lo va a tener nocivo porque lo comentaba también el otro día en la anterior interpelación, donde hacíamos referencias a recientemente en La Rioja 2 sentencias de 50.000 euros de indemnización a cada uno de 2 trabajadores, más allá de todas las que están por recaer sentencia ante los tribunales, para trabajadores a los que contratamos al día siguiente. Es verdad que de forma precaria, de forma temporal y vulnerando, por tanto, esa normativa. Después de esa interpelación también hemos conocido cómo en el ámbito de nuestra comunidad autónoma somos una de las comunidades autónomas con mayor grado de temporalidad. Y es que hay que resolver en una doble vertiente. Y en ese sentido nosotros lo que planteamos fundamentalmente en esta iniciativa es que las 2 administraciones públicas cumplan con su obligación. Porque es verdad que hay que dejarse de tirar los trastos a la cabeza. Cuando hablamos tanto de lealtad institucional, yo creo que no debemos centrar la lealtad institucional en sacarnos fotos, en guardar la cortesía, que siempre está bien, no es que diga que no haya que hacerlo, pero sobre todo en colaborar entre todas las administraciones públicas para resolver los problemas estructurales. Y este de la función pública es un problema estructural que puede acabar costando mucho dinero a las administraciones autonómicas, ¿no? Ya son distintas las declaraciones en las que el Gobierno de España ha manifestado que iba a repercutir esas sanciones con las que la propia Unión Europea amenaza. Y es verdad que el Tribunal Supremo, como lamentablemente no es tan infrecuente, bueno, pues ha estado siendo bastante reacio, ¿no?, a ese cumplimiento, a esa adaptación, y va adaptándose. Yo lo decía ya en la anterior legislatura, me recuerdan las sentencias del Tribunal Supremo a las mismas que dictaron con el asunto de las cláusulas nulas de las hipotecas. Si recordamos en aquel momento, ¿no?, aquellas cláusulas suelo que fueron declaradas inconstitucionales por Europa, o sea, inconstitucionales, vulnerando la normativa europea por Europa, que el Tribunal Supremo iba matizando, acordemos aquello de mayo, solo aquellas que eran de mayo del posteriores a mayo del 2011, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, si era nulo de pleno derecho, pues habría que aplicarlo nulo de pleno derecho, pues va evolucionando. Y en ese sentido el Tribunal Supremo con este asunto pues está haciendo lo mismo. Pero hay determinados recursos que ya está facilitando en esa evolución, ¿no? Primero no se podía hacer nada, ahora ya se puede hacer. En su última instrucción viene a decir que se puede estabilizar, consolidar el empleo de aquellos trabajadores que hayan superado oposición, aunque no se les haya adjudicado plaza. Y es que la vía para el cumplimiento de algo constitucional que nadie cuestiona, que es el principio de igualdad, mérito y capacidad, pues tiene que ver con la aplicación de la igualdad, mérito y capacidad. No solo la oposición garantiza el principio de igualdad, mérito y capacidad, y por tanto las evoluciones pues irán siendo en ese sentido. Hay una alternativa que también resuelve otro tipo de situaciones, que estamos hablando pues evidentemente de la figura esa un poco atípica, ¿no?, aquella del fijo a extinguir,
que no sería equivalente a un funcionario, pero sí sería pues una figura que resolvería la situación del fraude en la contratación. Por lo tanto, hay muchas vías, pero desde luego lo que tenemos que reconocer que en todos estos momentos de lo que tenemos que hablar es de procedimientos que sean de carácter restringido, porque también la propia sentencia hace referencia a cómo los procesos que ha habido de estabilización anteriores no cumplían con los requisitos que la propia normativa comunitaria establece, en la medida en que no eran restringidos, que podría presentarse cualquier persona. Por lo tanto, no está resolviendo un problema específico de ese fraude en la contratación. Y como me estoy poniendo muy técnica, pues en definitiva voy a resumir con un argumento político que me parece lo prioritario en esta cuestión. Hay que dar respuesta a la temporalidad específicamente en la administración pública. Lo tenemos que hacer con el menor coste posible para las arcas públicas y en ese sentido necesitamos habilitar procesos de estabilización o de consolidación del empleo temporal en fraude de ley y hacerlo por la vía de resolver el problema humano de esa precariedad que muchos trabajadores por muchos años vienen padeciendo, y también por la vía de ahorrarnos indemnizaciones sancionatorias millonarias que van a ir en detrimento de nuestras propias arcas públicas. Son muchos los recursos que necesitamos para abordar otra serie de políticas también, y esto tiene una fácil solución. Estabilicemos los contratos en fraude de ley, consolidemos el empleo y conjuntamente con eso no vale solo con consolidarlo. Son muchos años de fraude. Muchos de ellos están cercanos a la edad de jubilación. También hay que hacer en paralelo ofertas de empleo público para todos esos trabajadores que quieren acceder a la función pública. Tenemos que hacerlo en una doble vertiente, de manera que no sigamos generando un problema a futuro que nos sitúe dentro de 10, 20 o 30 años en la misma situación que tenemos en la actualidad. La Rioja debe hacer lo que le compete hacer y el Gobierno de España debe hacer lo que le compete hacer. Y yo pediría a todos los que estamos aquí que si de verdad nos preocupamos por el fraude en la contratación desde las administraciones públicas, seamos coherentes y no solo votemos una cosa cuando depende de la otra administración que sea del color contrario al mío y viceversa. ¿Estamos por estabilizar y dar solución a esos trabajadores que vienen padeciendo esos fraudes en la contratación o no? ¿Estamos a favor de hacerlo con el menor coste posible y esto pasa por la consolidación del empleo contratado en fraude de ley? ¿Sí o no? Las propuestas son breves y mi intervención, pues me han sobrado 2 minutos y medio. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Para turno en contra de alguno de los grupos. Para intervención de los grupos parlamentarios, Grupo Parlamentario Vox, señora Alda. Gracias. Gracias, presidenta. Señorías, señora Moreno. Como no puede ser de otra manera, desde Vox respetamos todas y cada una de las sentencias judiciales, nos gusten o no, sin excepciones. Nosotros entendemos que en un Estado de Derecho la justicia es la garantía de la igualdad, de la legalidad y de la seguridad para todos los españoles. Los problemas que usted ha planteado ya se han resuelto, tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Otra cosa es que a usted no les guste el resultado que hayan salido de esas sentencias, pero ya se han resuelto los problemas a los que usted apela en esta iniciativa. Esta moción de Izquierda Unida es consecuencia de la interpelación y todo ello viene a raíz de la sentencia del 14 de abril de 2026 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el reciente fallo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que los Estados miembros de la Unión Europea no pueden otorgar fijeza automática a empleados públicos interinos o temporales sin que hayan pasado un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. El problema es que usted dice que no solo las oposiciones garantizan la igualdad, el mérito y capacidad. Nosotros entendemos que, primero, hay que respetar las sentencias judiciales, como esta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y segundo, nosotros entendemos que no hay un método o una manera más objetiva de garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad que a través de este tipo de procedimientos selectivos. Además, la sentencia 475/202 de 11 de mayo de este mismo año, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia del Tribunal Supremo, resuelve la cuestión del abuso de temporalidad precisamente
por las demandas, por las exigencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha sentencia argumenta que la contratación temporal del personal laboral por parte de la Administración, sin superar un proceso o un procedimiento de acceso al empleo público sujetos a los principios de igualdad, mérito y capacidad, no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos como consecuencia de dicho abuso de temporalidad. Según lo dictaminado por la Sala Social del Tribunal Supremo, no permite que esos trabajadores adquieran la condición de fijos porque vulnerarían, en primer lugar, la Constitución española y, en segundo lugar, el Estatuto Básico del Empleado Público. Ya se establecen una serie de medidas en esta sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo en las situaciones, en aquellos casos en los que se dé un abuso de temporalidad. Señora Moreno, pues el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, determina que hay que indemnizar a estas personas, pero que la respuesta no es estabilizarlas como usted defiende. Solamente en determinados casos, que usted lo ha deslizado en su intervención, cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo y la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque hayan aprobado más personas del número de plazas que hay, en caso de que luego esta persona sea contratada por la Administración pública para un contrato laboral de duración determinada y se produzca un abuso de temporalidad, en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, sí que se puede estabilizar a estas personas. Y se puede estabilizar a estas personas, señora Moreno, sencillamente porque estas personas previamente han pasado y han aprobado un proceso para formar parte de la Administración basándose en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto, no existe derecho a fijeza automática. Los interinos que llevan años trabajando para la Administración no se convierten automáticamente en funcionarios de carrera, solamente pueden acceder a una plaza fija en caso de que se sometan a este tipo de procesos selectivos con los que usted considera que no es la única vía o no está del todo de acuerdo. Ese es su punto de vista. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina una cosa y la Sala Social del Tribunal Supremo lo avala. Las sentencias también indican que debe haber mecanismos de protección frente al abuso de la temporalidad. Eso es cierto. La Administración no puede mantener indefinidamente contratos temporales para solucionar o para cubrir necesidades permanentes. Si ha existido abuso, entonces los interinos tienen derecho a cobrar una indemnización por parte de la Administración, como determina el Tribunal Supremo, la Sala de lo Social, en la sentencia que dictó hace escasamente un mes. Por último, la sentencia obliga a la Administración a planificar procesos selectivos adecuados, a evitar contratos encadenados y a garantizar la compensación justa a los trabajadores afectados. Desde Vox, como no puede ser de otra manera y como he indicado al comienzo de intervención, no hacemos otra cosa que respetar las sentencias de los jueces, las sentencias judiciales, nos gusten o no, bien sea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bien sea de la Sala Social del Tribunal Supremo. Muchas gracias. Gracias, señor Alda. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor González de Legarra. Gracias, señora presidenta. Señorías, nadie puede negar ya a estas alturas la existencia de un problema serio que tenemos como consecuencia del abuso de la temporalidad en las administraciones públicas españolas, del que tampoco, evidentemente, es ajena nuestra comunidad autónoma. Un problema que, además, ha propiciado una situación de incertidumbre y de frustración en miles de trabajadores y trabajadoras públicos que durante años han sostenido servicios esenciales desde una posición de auténtica precariedad. Negar eso sería injusto, pero simplificar el problema también lo sería. Las sentencias, desde luego, entiendo que todavía no han solucionado el problema de forma definitiva, señor Alda. Por eso el Grupo Socialista comparte el diagnóstico que plantea Izquierda Unida. Es evidente que España llegó tarde a afrontar este problema. También es evidente que las distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han obligado a todas las administraciones a reaccionar y a corregir dinámicas que nunca debieron consolidarse, pero también conviene recordar algo importante, porque a veces parece que algunos quieren o quisieran reescribir la historia. La lucha real contra este problema, desde luego, no la inició la derecha, ni nació de manera espontánea. Se inició con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y con la aprobación en 2021 de la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una ley que fue impulsada precisamente para responder a las exigencias europeas y para afrontar un problema enquistado durante décadas. Sabemos que con la promulgación de la ley no se ha resuelto, como digo, completamente el problema, pero los datos demuestran que al menos el Gobierno de España ha hecho bien sus deberes, porque hoy la Administración General del Estado tiene una tasa de temporalidad del 4,7%, un porcentaje que está
claramente muy por debajo incluso del objetivo de ese 8% fijado por la Unión Europea. Por tanto, el principal problema en estos momentos no está en la Administración General del Estado, el principal problema sigue estando en las comunidades autónomas y también está en estos momentos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Las estimaciones conocidas indican que en nuestra comunidad existen aproximadamente 6.600 empleados públicos temporales y que prácticamente 3 de cada 10 trabajadores públicos mantienen todavía situaciones de interinidad o temporalidad. Es decir, en La Rioja seguimos moviéndonos en torno a un 30% de temporalidad pública, especialmente concentrada en ámbitos tan sensibles como la sanidad y la educación. Por eso compartimos, como digo, la propuesta que hace Izquierda Unida en esta moción y creemos que el Gobierno de España, por supuesto, pero también el Gobierno de La Rioja, quizá con más urgencia, debe afrontar este problema, como digo, con más urgencia, pero también con mucha más transparencia, porque anunciar ofertas públicas de empleo está bien, nadie lo va a negar, pero no basta solamente con anunciar cifras, porque, por ejemplo, el reciente anuncio de la OPE de 1.580 plazas no garantiza por sí solo una solución del problema. Y lo digo porque ya estamos viendo también en muchas administraciones una dinámica muy preocupante que plantea la estabilización de miles de plazas mientras al mismo tiempo, de forma simultánea, se siguen generando nuevas bolsas de temporalidad, especialmente en sanidad y educación. El Gobierno de La Rioja, por tanto, tiene también que cumplir con sus deberes y entendemos que si considera que tiene la temporalidad bajo control, lo que debería hacer es empezar a publicar de manera transparente todos los datos reales y actualizados, tanto la tasa exacta de temporalidad, el desglose por consejerías, la situación específica en el SERIS o en educación, la evolución anual y el número de plazas estructurales que todavía están ocupadas por personal temporal. Eso es lo que en estos momentos deberíamos conocer de inmediato para poder reaccionar. Ahora bien, dicho esto, también creemos que en este debate hay que actuar con seriedad y con responsabilidad, porque una cosa es combatir el abuso de la temporalidad, algo con lo que desde el PSOE hemos demostrado sobradamente nuestro compromiso, y otra muy distinta, como bien decía, es prometer la fijeza universal de forma automática, porque eso ya sabemos que es imposible y el Tribunal Supremo lo acaba de dejar claro de manera rotunda. Los principios de igualdad, mérito y capacidad no pueden considerarse en ningún caso un obstáculo molesto, son pilares básicos de nuestro sistema democrático y son la garantía de que el acceso al empleo público se produce de forma adecuada y conforme a criterios de competencia profesional y no de arbitrariedad. Por eso nosotros no vamos a alimentar, desde luego, falsas expectativas. Compartimos, por tanto, el criterio propuesto por Izquierda Unida para seguir explorando medidas eficaces para prevenir abusos futuros, reforzar controles, exigir responsabilidades y compensar también adecuadamente a quienes han sufrido situaciones irregulares durante años, pero siempre, como bien hace la propuesta, dentro del marco constitucional y con seguridad jurídica. Por eso vamos a apoyar esta moción. Desde el Grupo Socialista vamos a seguir defendiendo una posición, entiendo, seria, responsable y útil, una posición que combine la protección de los trabajadores públicos afectados con la defensa de unos servicios públicos fuertes, profesionales y sostenidos también sobre principios de igualdad, mérito y capacidad. Nuestro voto favorable a esta moción persigue, por tanto, un objetivo que debe ser doble, como bien decía la señora Moreno en su intervención. Por un lado, reparar una situación injusta para miles de trabajadores públicos y, por otro, preservar también esos principios de igualdad, mérito y capacidad que garantizan un acceso justo al empleo público, porque entendemos que ambas cuestiones deben ser absolutamente compatibles. Estamos ante un problema grave que, desde luego, no se va a resolver con consignas simples ni con anuncios de OPEs fantásticas ni con soluciones mágicas. Se resolverá con reformas serias, con seguridad jurídica, con diálogo entre las administraciones y los representantes de los trabajadores y, sobre todo, señorías, evitando que vuelva a repetirse un abuso que nunca debió consolidarse. Y ahí, desde luego, siempre va a estar el Partido Socialista con la misma firmeza que yo creo que ya hemos demostrado también desde el Gobierno de coalición que se ha hecho y se ha venido haciendo en España en estos últimos años. Muchas gracias.
Gracias, señor González de Legarra. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cuevas. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora Moreno, el Partido Popular de La Rioja considera que la estabilidad laboral en general y en el ámbito de la función pública en particular es un concepto valioso, es un bien en sí mismo y lo es para el propio trabajador beneficiado de esa estabilidad, pero también lo es para los ciudadanos, para los administrados, para las personas que recibimos esos servicios públicos por parte de ese personal. Pero mire, también, lógicamente, como ya se ha dicho aquí, hay que respetar ese principio constitucional, ese triple principio constitucional que habla de la igualdad, el mérito y la capacidad a la hora de dotar de personal público para los distintos servicios. Y en ese sentido, usted es consciente y es conocedora de que la normativa en este ámbito es competencia del Estado. Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo en que debemos combatir eso que la sentencia del Tribunal de la Unión Europea, del TJUE, dice relaciones laborales de duración determinada sucesiva, luego podemos hablar de una utilización abusiva de la temporalidad, usted habla de contratos en fraude de ley, lo que dice el Tribunal de la Unión Europea es relaciones laborales de duración determinada sucesiva y que se puede producir, fruto de ello, una situación injusta, una situación no deseable para esos trabajadores públicos. Pero mire, aquí los procesos de consolidación y estabilización ya se dieron. Lo ha mencionado el señor González de Legarra, a través de la Ley 2021, Ley 20 del año 2021, donde, por ejemplo, en el ámbito del SERIS, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, se ejecutó en un 100%. La Rioja seguramente es modelo también en materia de cumplimiento de esta ley que llevaba a esos procesos de consolidación y estabilización de empleo público. Pero a partir de ahí, lo que cabe hacer en este momento sería, o lo que cabría hacer en este momento sería esperar una nueva ley, por ejemplo, del Gobierno de España, que impulse nuevos procesos de consolidación o estabilización. Claro, pero esto es paradójico si tenemos en cuenta que la sentencia del TJUE lo que hace es criticar esos procesos de estabilización que promovió la Ley 20-2021. Critica abiertamente esos procesos, por lo tanto, resulta chocante que usted pretenda hoy aquí que este Parlamento inste al Gobierno de La Rioja a impulsar unos procesos de consolidación y estabilización que, por un lado, no son competencia nuestra en el origen y, por otro lado, siendo competencia del Estado, los que se han impulsado en el pasado ya han sido criticados por esa sentencia. De manera que, permítame que le diga, creo que usted pretende ponerse del lado de los trabajadores interinos, de los interinos que pueda haber en La Rioja, que hay en La Rioja, pero lo hace de forma fácil, de forma simplista, creo que hablaba el señor González de Legarra. Es un problema que no es sencillo de resolver y no creo que se pudiera resolver, ojalá, con una proposición no de ley que apruebe este Parlamento. Ustedes pretenden compartir, yo que paso muchas horas de parque estos últimos años, ¿verdad? Hablamos en los parques los papás y las mamás de hay que compartir, les decimos a los niños, ¿no? Ustedes sí vienen aquí a compartir, pero comparten los problemas. Porque esta es una competencia del Gobierno de España donde además los comunistas tienen una responsabilidad muy directa desde el año 2018, con lo cual está bien eso de compartir, de socializar los problemas, pero yo creo que es hora de que ustedes se pongan a trabajar de manera seria en la resolución de este problema para dar esa estabilidad deseada al conjunto de los trabajadores públicos. Pero mire, vamos a votar en contra de esta proposición no de ley, pero su moción nos permite hablar de lo que está haciendo el Gobierno de La Rioja. En primer lugar, cumplir siempre las instrucciones y la normativa del Estado en este sentido. En segundo lugar, aprobar las OPEs a tiempo. En tercer lugar, convocar a tiempo luego esas plazas
que se publican en las OPEs. Ustedes llegaron tarde y mal la pasada legislatura en todos los casos. Por otro lado, se están agrupando varias convocatorias en una única para simplificar todo el proceso. También se están reconvirtiendo plazas de ejecución de programas, por ejemplo, en plazas de plantilla. Se están estableciendo medidas organizativas en la Escuela Riojana de Administración Pública, con más personal, por ejemplo. Se está trabajando en el ámbito de la captación del talento. En materia de educación, pues en estos últimos años, mire, ¿qué ha hecho educación? Lo que podía hacer, el máximo de lo que podía hacer, convocar oposiciones con la tasa de reposición más alta permitida, al 120%. Se está trabajando en reducir la actual tasa de temporalidad a ese objetivo del 9%. Se ha incrementado el número de plantillas en este último curso en 61 plazas. Fíjense, qué paradoja. Cada año tenemos menos alumnos porque nacen menos niños y niñas en nuestra comunidad autónoma, pero cada vez tenemos, por ejemplo, más docentes, ¿verdad? Es decir, se avanza hacia la estabilidad. Y en el ámbito de salud, pues qué decirles, ¿no? Con esa cifra histórica de la oferta de empleo pública dentro de una oferta general de 1.580 plazas en La Rioja para este año, de las cuales 1.232 son del SERIS, además de 241 en servicios generales y 107 en educación. Como dicen ustedes los juristas, otro sí digo que 2.165 plazas pasan a ser indefinidas para reducir la temporalidad. Es decir, mucho trabajo del Gobierno de La Rioja, pero trabajo en aquello en lo que el Gobierno de La Rioja puede trabajar y además es su competencia. Yo les invitaría a que ustedes hagan también su trabajo, pero donde les corresponde, que es en el Gobierno de España. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Cuevas. Señora Moreno, tiene la palabra. Sí, efectivamente ahora se entiende bien que no esté el consejero de Hacienda, porque en realidad lo que ha venido a hacer el señor Cuevas no es otra cosa que donde dijo Diego. Y ese es el problema de fondo que tenemos siempre con el Gobierno y con el Gobierno específicamente del Partido Popular, porque se contradice además en su intervención desde el principio hasta el final, ¿no? Y plantea, me viene muy bien porque tenemos porque así podemos explicar lo que el Gobierno está haciendo. Mire, noticia del 16 de mayo. Hace escasos 5 días. La Rioja entre las regiones con mayor porcentaje de interinos. Lo deben estar haciendo, todo lo que están haciendo lo deben estar haciendo bastante mal, señor Cuevas. Pero es que además no entiende usted nada. Viene aquí a decir que ustedes cumplen las sentencias y viene a decir que va a hacer lo contrario de lo que las sentencias dicen. Porque dice que la resolución viene del 2021 cuando precisamente la sentencia del caso Badal, de la que nace esta iniciativa, dice que las soluciones que se dieron a partir del 21 y hasta la fecha no cumplen con la directiva y con la directiva comunitaria y con la normativa comunitaria. Miren, pueden ustedes interpretar las sentencias como quieran, pero la realidad es que lo que están haciendo es someter a las arcas públicas de esta comunidad a pago de indemnizaciones muy grandes, innecesarias, porque yo desde luego, señor Alda, sí que estoy porque se indemnice a los trabajadores, pero yo estoy por una parte fundamental, que no se destruya el empleo, que se le garantice la estabilidad en el empleo. El Gobierno de La Rioja, el empleador en este caso, o el Gobierno de España, el empleador en otros casos, tiene la potestad de elegir cómo compensar ese fraude en la contratación. Y ese fraude en la contratación se puede compensar de una doble manera. Por un lado, pagando indemnizaciones, le ponía el ejemplo de 2 indemnizaciones de 50.000 euros que pagamos hace menos de un mes y que, sin embargo, ha hecho que haya que volver a contratar a los trabajadores. Estamos pagando doble, estamos contratando a los trabajadores y además pagándoles indemnizaciones por despido, fruto de que este Gobierno ha decidido no hacer los deberes, y esta es la situación con la que nos encontramos. El intérprete, desde luego, que la interpretación que hace usted de la sentencia, señor Alda, del Tribunal Supremo resulta, bueno, de todo punto fuera de lógica y fuera de lugar. Mire, ustedes respetan las sentencias, pero es que el sistema de recursos y el sistema de utilización de la justicia para ir escogiendo
exigiendo el cumplimiento de los derechos, pues es grande. Y no se acaba en el Tribunal Supremo, se acaba en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha reñido, ya ha sancionado a España y ha amenazado con sanciones a España en distintas ocasiones. Tanto es así que las sentencias del Supremo que usted dice respetar, no se sabe cuál respeta, si la vieja, si la nueva, porque han ido evolucionando. Le ponía el ejemplo claro. Ocurrió lo mismo con las cláusulas suelo de las hipotecas. El Tribunal Supremo dijo una cosa, le tuvo que enmendar la plana al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al menos en 3 ocasiones, y acabó evolucionando la jurisprudencia del Tribunal Supremo hacia lo que venía diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque, señor Cuevas, efectivamente, el ordenamiento jurídico también establece un sistema de fuentes y nuestro ordenamiento jurídico dice en concreto el artículo 4.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que la normativa comunitaria está por encima de la normativa nacional en el ámbito de sus competencias. Por lo tanto, no sirven normativas de nuestro país, sino que tenemos que formular y establecer fórmulas alternativas. La pena es que el señor consejero diga una cosa y ahora le manden a usted a hacer el ridículo, porque lo que ha hecho es el ridículo. Poner como ejemplo de los deberes que estaba haciendo el Gobierno de La Rioja, decir, por ejemplo, hemos convertido en plazas de plantilla plazas que estaban encadenando contratos temporales, pues es no decir otra cosa que estamos incumpliendo la normativa y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice expresamente que los trabajadores que tienen que verse beneficiados son los que fueron contratados en fraude de ley. Sí, señor Cuevas, en fraude de ley. ¿Puede haber un trabajador que ha estado 3 años contratado? No, encadenando contratos, por ejemplo, de sustitución de bajas o de excedencias, y no es un contrato que tenga por qué transformarse porque está acorde a la temporalidad que se determina. Haga usted bien los deberes, deje de inventarse cosas y sabe lo que tienen que hacer como Partido Popular, pedir al Gobierno de su color que se ponga a hacer los deberes para que no nos cueste a todos los riojanos y riojanas unas cantidades millonarias porque ustedes no hagan su trabajo.